Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hoy estamos aquí. Hoy estamos hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí para compartir, conversar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 2 billones de personas sufren de hipertensión arterial. Perdón. Ya. Les decía, hoy día vamos a conversar acerca de la hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, define que sufrimos que 2.2 billones de personas sufren de hipertensión arterial. Esto convierte prácticamente a la hipertensión arterial en el otro lado de la pandemia, ¿no? Podríamos considerarlo el otro lado difícil de la pandemia. Cada día tenemos más pacientes hipertensos. Pero entonces la primera pregunta que hacemos es, bueno, doctora, ¿cuándo es que yo sufro de hipertensión arterial? La hipertensión arterial se considera el diagnóstico de hipertensión arterial con valores cuando se toma la presión arterial y se encuentra valores por arriba de 140 en la sistólica y 90 en la diastólica. Cuando tomamos la presión arterial siempre nos da dos números. El de arriba es el considerado el sistólico y el de abajo el diastólico. No nos basta simplemente una toma de presión arterial para decir que soy hipertenso. Tienen que haber más de 3 tomas consecutivas donde el valor de la presión arterial esté elevado. Para esto, también, para yo poderme tomar la presión arterial, tengo que haber reposado por lo menos unos 15 a 30 minutos, no haber tomado café, no estar, digamos, en situaciones de estrés. Estoy viendo una película de terror, estoy sentada reposando, pero estoy viendo mi película de terror, o estoy viendo los noticieros donde todo el mundo se roba y todo, y quiero tomarme la presión arterial. No es la situación ni la forma correcta de tomar la presión. Debo estar tranquila, reposada, aproximadamente 15 a 20 minutos, y me hago la primera toma de presión arterial. Puede ser con intervalos de 10, 15, 20 minutos para corroborar el número que sale. Si el número que marca está por arriba de 140 la máxima y 90 la mínima, entonces podemos decir que mi presión arterial está elevada y es probablemente diagnóstico de hipertensión arterial. Para eso deben acudir al médico para que haga la confirmación, digamos con exámenes, o confirmar con una toma consecutivas o con un examen de mapeo, según ya como el médico lo considere. Entonces, y bueno, el siguiente punto es, ¿qué síntomas puedo tener para poder decir que sufro de la presión alta? Entonces, puedo decir, doctora, pero yo no tengo ninguna sintomatología. O sea, simplemente me tomé la presión porque en mi casa hay un tensiómetro, porque alguien sufre de la presión, mi mamá, mi papá sufren de presión alta, entonces yo de curiosa también me tomé la presión arterial. Bueno, entonces los síntomas son muy variados. Pueden ir desde el asintomático, el que no tiene nada de sintomatología, hasta cosas muy complicadas como
ya las manifestaciones tardías como un infarto cerebral o un infarto agudo de miocardio aparezcan con cosas muy o síntomas muy aparatosos. En el camino tenemos los síntomas frecuentes que pueden ser el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas, a veces vómitos, podemos tener también visión borrosa o alteraciones incluso de la memoria. O simplemente el más frecuente definitivamente el dolor de cabeza o el zumbido del oído, que muchas veces se piensa que es solamente un tema de algún problema de una otitis o una infección en el oído y no se le hace mayor caso, o si no la sordera por la edad y no se le da mayor importancia. Sin embargo, a los síntomas hay que hacerles caso, hay que reportarlos para poder encontrar la enfermedad correspondiente. Luego de que tenemos los síntomas y ya hemos reconocido o sospechamos, bueno, hacemos la confirmación tomándonos correctamente la presión arterial como hemos conversado. Lo siguiente es, bueno, doctora, yo ya me tomé la presión 3 veces, tengo mi presión arterial elevada, tengo un poquito de dolor de cabeza, pero yo pensaba que era por mi migraña. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, definitivamente lo siguiente es el tratamiento. Dentro del tratamiento hay dos ramas. La rama donde se debe dar el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Aquí es donde el paciente tiene que poner de su parte y ayudar al médico, colaborar para tratar de controlar bien la presión arterial. Y entonces estamos hablando de las medidas no farmacológicas. A la cabeza tenemos la disminución del consumo de la cantidad de sal. Se dice, o los reportes y estudios grandes informan que si una persona logra disminuir, digamos, la cantidad de sal en los alimentos, puede disminuir entre 3 y 5 milímetros de mercurio en la presión arterial que se toma. Es decir, me tomaron consecutivamente la presión y llego entre 145, 150, ¿no? Y comienzo yo, me doy cuenta de ese detalle y entonces comienzo a ser muy rigurosa con mi dieta y voy a comer bajo de sal, más bajo de sal de lo habitual. Y entonces, si es posible usar la mitad de la cantidad de sal que normalmente se utiliza a la hora de cocinar, y eso va a permitir que la persona adecue el paladar y no necesariamente abandone la dieta rápidamente. Entonces, empecemos por disminuir la cantidad de sal. No es ser drásticos y decir no sal y no ponemos nada de sal, porque la comida sin sal no va a pasar y no van a cumplir la dieta, que tampoco es la idea. Entonces, disminuir la sal. Y yo, al disminuir esta cantidad de sal, digamos la mitad de lo que ya estaban consumiendo, puedo disminuir entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Si yo tengo que mi presión estaba en 145, por ejemplo, la sistólica, la máxima, con esa dieta que yo haga de forma consecutiva en el tiempo, digamos, un par de semanas, un mes, yo voy a encontrar que ya mi presión no va a ser 145. Por el hecho de haber empezado ya la dieta baja de sal, voy a tener 140, 142. Ayudé muchísimo al médico para que el médico ya no tenga que darme tanta medicación. Y veamos, porque todavía hay más cosas que puedo hacer para ayudar. Si yo hago ejercicio entre 30 y 45 minutos diarios, digamos de moderada intensidad, hablan de moderada intensidad, de que yo
salga a caminar. No, pues voy a salir a caminar con el celular en la mano y conversando alrededor. Estoy caminando, doctor, alrededor del parque. Sí, pero voy hablando por mi celular mientras camino mis 30 minutos alrededor del parque. Y voy conversando con mi hermana, sí, mira, pasó esto todo el día. No, eso no es la forma correcta de hacer ejercicio. Yo debo hacer las caminatas tomando aire, toma y exhala. Toma y exhala, porque es la forma de que yo ayudo al buen funcionamiento de mi corazón. Si yo estoy hablando, pierdo el oxígeno y la respiración, la continuación de la respiración en ese momento. Entonces, ese ejercicio que yo voy haciendo me va a ayudar con también 3 a 5 milímetros de mercurio en el control de la presión arterial. Entonces yo voy sumando, ¿no? Sumo con la disminución de la sal y sumo con hacer el ejercicio. El bajar de peso me va a ayudar. El hacer ejercicio va mucho de la mano con el bajar de peso. El no consumir muchas grasas, el disminuir la cantidad de grasas va a ayudarme también a mejorar el control de la presión. Entonces son medidas que se van asociando para el mejor control de la presión. Veo acá algunos comentarios que me ponen. Vamos a hacer una pausita y ponemos el tema de el sangrado de la nariz. También es un síntoma muy frecuente en la hipertensión arterial. Hay personas que llegan al consultorio con que de pronto el día anterior tuvieron un sangrado importante por la nariz que los tuvo que llevar a la emergencia. Y del susto incluso le encontraron la presión alta, pero yo no soy hipertensa, doctora. Entonces, a la hora de hacer los controles, en el consultorio hacemos un control, hacemos 2 controles. Claro, ese sangrado hay que pararlo, los colegas de otorrino nos deben ayudar de repente con algún tapón, pero sí es un síntoma frecuente también, así es, sí es un síntoma, ¿no? También se encuentra mucho pacientes que llegan con el sangrado, eso se llama epistaxis, es el sangrado por la nariz. Bueno, vemos algunas otras preguntas que lo voy a ver. El tema de la presión alta y el embarazo lo voy a ver un poquitito más adelante y ahorita vamos a seguir con el tema del tratamiento, ¿sí? Y entonces tenemos que luego del tratamiento no farmacológico, la dieta DASH, el plato de comida, los peruanos lamentablemente nos gusta mucho comer harinas. Lamentablemente. Es nuestra idiosincrasia, creo. Nosotros nos gustan mucho las harinas, nos gusta mucho el pancito, a todo le ponemos arroz, o todo lo tratamos de acompañar con la papita o con el pan. Entonces, lamentablemente es una carga impresionante de carbohidratos que lo único que hace es ayudarnos a subir el colesterol, a subir las grasas y no nos ayuda. Eso no nos va a ayudar a mejorar el control de la presión arterial. Entonces debemos disminuir el tema también de la alimentación. Tenemos que comer correctamente. Nuestro plato de comida debemos partirlo en la mitad del plato debe ser verduras. Y ojalá que después pueda haber una nutricionista que nos acompañe aquí, pero confirmará el dato de lo que voy diciéndoles. El plato de comida, la mitad del plato debe ser verduras. Crudas, cocidas, como deseen, la que más les guste. Lechuga, tomate, cebolla, la verdura que más les guste, pero la mitad del plato. La otra cuarta parte, la otra mitad se parte en 2. La mitad que va con el tema de los carbohidratos y la otra mitad que sería el arroz o la papa o será o papa o arroz o fideos, y la otra cuarta parte que me queda son las proteínas
que son básicas para mucho funcionamiento de nuestro cuerpo, y ahí están incluidas las carnes, el pollo, el pescado, lo que se tenga que acompañar en nuestro plato y que debería estar siempre presente. Esa es una dieta, digamos, el plato correcto y la dieta que normalmente deberíamos tener para ayudar al buen control, digamos, del equilibrio de los carbohidratos, las proteínas, para que la presión arterial no tienda a subir. Después, por otro lado, tenemos el tratamiento farmacológico, que eso es el trabajo ya prácticamente del médico. Y esto no es solamente un tema del médico cardiólogo, porque lo recibe muchas veces el médico de emergencia o el médico general, el médico internista. El cardiólogo en realidad es una enfermedad que engloba muchas especialidades. Lo cierto es que el especialista que reciba al paciente y confirme un diagnóstico de hipertensión arterial debe iniciar tratamiento. El otro gran problema es el paciente que pueda aceptar su enfermedad. Algunas personas, por el miedo a decir tengo hipertensión arterial, lo primero que hacen es aceptar que son hipertensos. Entonces, por ende, no hacen la dieta, siguen fumando, no quieren tomar la medicación, en fin, evitan todas las recomendaciones que se les pudieron dar, las evitan, porque yo no soy hipertenso. Entonces, es mejor confirmar, ya, perfecto, confirmo que soy hipertenso, entonces digo, bueno, le hacemos el frente a la enfermedad con las medidas no farmacológicas, que está incluida la dieta, el ejercicio, el comer sano, el vivir mejor, el no fumar, vivir más sano. Y el otro lado, lo que falte complementar, lo va a ayudar la parte farmacológica, que tiene que ver con el tratamiento médico. ¿Qué pasa si yo no hago caso ni uno ni otro y sigo mi vida sin hacerle caso o ignorando o tratando de no creer que soy hipertensa? Entonces van a venir las complicaciones, y las complicaciones son problemas serios porque tiene daño en órganos blancos. El órgano blanco principal es el corazón, creando o dándonos problemas de la pared del corazón, se engruesa. Y eso se llama hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué pasa? Que cuanto más grueso está, más hipertrófico está el corazón, más riesgo tiene la persona de poder hacer un infarto de miocardio. Segundo órgano que se puede ver afectado, el cerebro. ¿Cuántas personas debutan en el problema de la hipertensión? Doctora, me dio una hemiplegia, no podía hablar, se me trababa la lengua y no podía hablar. Yo quería hablar y nadie me entendía. Eso es un problema isquémico cerebral, y eso muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces son ocasionados por problemas de hipertensión arterial. O simplemente medio cuerpo no lo puedo mover, quiero moverlo y no lo puedo ni levantar la mano, ni mover, ni apretar, nada, no puedo moverlo. Eso se llama hemiplegia, y medio cuerpo se queda sin movilizarlo. Esas son las formas, digamos, las formas más graves de presentación de la enfermedad. Es porque vino avisando y no hice caso, o no me di cuenta, o no quise entenderlo, o no quise reconocerlo, ¿no? Por el miedo. Otro órgano blanco es el riñón. ¿Y qué pasa con el riñón? Cuando el riñón se daña su función, y puede llevarme a la insuficiencia renal, incluso a llegar al punto de la diálisis, donde conectados a una máquina, en la máquina externa tiene que tratar de hacer y depurar
todo lo que es la sangre y estar conectados muchas horas conectados a las máquinas para tratar de limpiar la sangre de nuestro cuerpo. Es una situación complicada, difícil, entonces llegar a la diálisis es algo muy, muy, muy complicado, ¿no? El otro órgano blanco también es la vista, y muchas personas llegan por problemas de ceguera, ¿no? Ceguera o problemas de glaucoma que pueden ocasionarse por aumento de la presión arterial, ¿no? Alteración en la visión, visión borrosa, alteración en realidad de la visión. Entonces son órganos que se van a ver afectados por la presión alta. Yo tengo que obligatoriamente cuidarme e ir monitorizándolos todos a la par, poco a poco, para evitar que tenga mayor problema. Dice acá algunas preguntitas para ir avanzando con las preguntas y los comentarios, y nos menciona cuando la mínima es menos de 80. No, ahí no hay mayor problema porque generalmente el valor normal debe ser menos de 140, la de arriba, la máxima, y la mínima menos de 90. Si estamos menos de 90, estamos en 80, no hay problema, tranquilidad. El valor de la mínima puede estar entre 60 y 89, tranquilamente. Si por algún motivo encontraran que la mínima está un poquito más abajo de lo habitual, entonces habría que consultarle al médico porque eso puede significar un problema de una válvula del corazón, cuando la diferencial de una y otra son muy, muy altas. Hablamos 160 y abajo tengo 55, doctora. Eso está muy, muy, muy separado. ¿Qué significa eso? Eso puede ser un problema de una válvula del corazón y eso tendrían que conversarlo con el cardiólogo para ver en qué grado de severidad está. Sigamos. ¿Es peligroso el sangrado de la nariz? Bueno, como todo sangrado, dependemos de la magnitud y la cantidad del sangrado que sea. En ese momento definitivamente, bueno, nos tienen que ayudar los amigos otorrinos, colegas de otorrinolaringología, para que traten de cauterizar y frenar el sangrado para evitar que haya sangrado mayor. Y por el otro lado, los cardiólogos o los emergenciólogos o el internista tratar de controlar rápidamente y tratar de bajar la presión arterial para que no recurra en sangrado. Pero de que sea algo que exponga la vida es muy difícil, porque el sangrado por la nariz no es tanto, salvo fuera un vaso muy grande, que es muy difícil. Dice, a mí me salieron las harinas y las frituras. Aquí hay una pregunta importante, ¿no? Doctora, ¿el adulto mayor tiene variación en la presión arterial? Sí, la respuesta es sí. Las personas, hay, digamos, poblaciones especiales en donde tenemos que ver cómo manejar la presión arterial. Por ejemplo, hemos dicho que la presión arterial normal es menos de 140 y menos de 90. Ese es el número que se tienen que grabar. Sin embargo, las personas que son diabéticas, el límite ya no es 140 ni 90. El límite es 130 y 85. Y me dice, doctora, ¿pero por qué con ellos el valor es más bajo? ¿Por qué? Porque lamentablemente la diabetes es una enfermedad que daña mucho las arterias. Entonces, al dañar las arterias, va a generar, como ustedes tendrán en cuenta, es hipertensión arterial. Ya hay un daño previo, más el daño que va a generar la hipertensión arterial puede crearnos problemas mayores. Entonces tenemos que ser más finos y más cautelosos con esos pacientes. Eso quiere decir que los parámetros que se han establecido a nivel mundial para los diabéticos es pacientes diabéticos o con problemas renales, el límite es 130 y 85.
¿Qué pasa con las personas ancianas o las personas mayores? Es cierto que muchas de ellas, por el tema de la rigidez que tienen en sus arterias, es imposible llegar a valores tan bajos. Además, porque no aseguramos una buena irrigación cerebral. Entonces, hay que controlarlos. Es el arte del médico en realidad, de tratar de ver cuánto es su punto de corte, su punto de valor normal para ese adulto mayor que estamos evaluando, ¿no? Porque si tolera llegar a 140, puedo llevarlo a 140. Pero si el paciente es muy frágil y no tolera bajar mucho la presión arterial porque le da mucho mareo, o puede llevarlo incluso a perder, tener un trastorno del sensorio, entonces hay que tener mucho cuidado con el control de la presión arterial. Eso tiene que manejarlo definitivamente un médico, ¿sí? En el tema, se me pasaron rapidito las preguntas. Acá hay que diferenciar algo. Bueno, el tema de hoy en realidad es hipertensión arterial, y el tema de la taquicardia es un tema de las pulsaciones o la frecuencia cardíaca. Es un tema diferente y que de repente nos tomaría otra sesión para poder conversar. Me quedo con el tema de la hipertensión para poder definir, porque todavía tengo algunos puntos que quisiera aclarar. La presión ocular es consecuencia justo les mencionaba el tema de las complicaciones que puede dar la hipertensión arterial en la visión, ¿no? En el ojo. Hay muchas complicaciones de la visión borrosa, alteración de la presión. Igual eso se mide se hace la tonometría en el ojo, que tienen que verlo. Definitivamente se hace con unas pesitas que lo miden los oftalmólogos para ver cuál es la presión ocular y si requieren o no alguna cirugía, ¿no? para repararlo o controlarlo. Voy a seguir con unos puntos que me hicieron algún comentario. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen, digamos, una crisis hipertensiva? A ver, yo soy hipertenso y bruscamente tuve una mala noticia, un susto, una impresión, y me subió la presión increíblemente. Y subió, mi presión normal estaba ya controlada en 130/80, y de pronto, tras la impresión, me tomé la presión y ya estaba en 180, doctora. Y tan nerviosa estaba que me subió a 200, doctora. Corriendo a la emergencia. ¿Qué hago? Entonces, lo primero que debemos hacer, y siempre se lo digo a mis pacientes, es que yo no puedo hacer un diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente que está sometido en ese momento bajo una situación de estrés. Si tuve una impresión, un estrés fuerte, y me tomo la presión y en ese momento está alto, no necesariamente significa que yo soy hipertenso. Puede ser, pero no necesariamente es una afirmación. Para eso yo tendría que hacer las otras 3 tomas consecutivas y confirmar que los valores están elevados. Entonces ahí yo puedo decir, si persistiera, digamos, ese día más tarde, 2 horas más tarde, al día siguiente en la mañana, y persistiera con valores elevados, mi sospecha se va acercando a la realidad y podría ser hipertensa. ¿Qué hacemos en una paciente que bruscamente le subió la presión porque se pegó un susto? Entonces, lo primero que hay que hacer es tranquilizar a la persona, porque el estrés va a hacer que la arteria se cierre y la presión arterial sube. Si eso sigue cerrado, ese estrés sigue ahí, la presión sigue subiendo. ¿Qué hago? Calma,
una agüita de manzanilla, mira, relájate, tranquila, y tratemos de tranquilizarnos, hacemos una siguiente toma. Si yo encuentro 15 minutos después, 20 minutos después que la presión comenzó a bajar, tranquilos, esperen. Si no, inmediatamente, definitivamente habrá que ir al hospital para que el médico tome la decisión de que si es necesario colocar alguna medicación o administrar vía endovenosa algún medicamento. Lo que yo les sugiero, y eso sí, no les voy a poder contestar por este medio, es si tomar tal o cual medicamento. ¿Por qué? Porque eso sería promover que la persona se automedique y eso no está bien. Porque definitivamente no... ahí están los conocimientos del médico para definir qué medicamento. Lista de medicamentos hay un montón. Pero qué medicamento es para cada paciente depende de cómo se analice, cómo analice el médico qué medicación se le tiene que dar. Si yo soy una persona estresada, eléctrica, que corre para acá, corre para allá, sube, baja escaleras y hago todo rapidísimo, no es lo mismo, no es el mismo antihipertensivo que me van a dar a mí, a que le van a dar a una persona que tiene 80 años y que está sentadita viendo televisión porque ya se cansa cuando camina, pero también es hipertenso. Son dos situaciones completamente diferentes, doctora, no hay forma de compararlos, listo. Por eso es que el medicamento no es una receta que se copia uno y viene el otro paciente y copio la misma receta, no. Depende en realidad de cada persona y de que se analice cómo está cada uno de ellos. ¿Sí? Pero sí les tengo que decir que frente a una crisis hipertensiva, lo primero que hay que tratar de hacer es frenar un poquito cuando el grado de la ansiedad. Porque la ansiedad es lo que hace que siga subiendo y no puedan encontrar más bien el sentido contrario, que es bajar un poquito la presión arterial para que les tranquilice. Alguien comentó el tema de la hipertensión en el embarazo. En realidad la hipertensión y el embarazo es todo un tema aparte, eso se llama preeclampsia. Y es la presión arterial cuando sube durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Eso recibe un tratamiento especial y bajo esas condiciones lo que tengo que decirle a la paciente es que el hecho de haber sufrido de preeclampsia la predispone a un riesgo cardiovascular adicional al del resto de personas, al resto de mujeres, al resto de personas. Eso quiere decir que la probabilidad de que sufra de presión alta a 10 años tiene una probabilidad de sufrir de presión alta, a 10 años. Puede tener incluso hasta un infarto cerebral o un infarto de corazón si es que no se cuida a los de 14 a 20 años para adelante. Además de predisponer a la madre a quedar, digamos, o a tener nuevamente episodios de hipertensión ya declarada o tenerse con complicaciones mayores, predispone a su bebé a que cuando sea adulto también sufra de hipertensión arterial. Entonces, el tema de la preeclampsia, controlar la presión arterial durante la gestación también es algo importantísimo, ¿no? Vamos por aquí, vamos viendo algunas otras preguntas. El problema de la hipertensión, que va muy de la mano con los problemas de la diabetes y va también muy de la mano con problemas del colesterol. Entonces, en realidad hay que ir haciendo un monitoreo, un control de los parámetros, ¿no? Si a mí me detectaron diabetes, listo, yo me voy a chequear mi presión, me voy a chequear cómo está mi perfil lipídico, me voy a controlar mi peso, es un control en general, porque donde va uno, probablemente voy a encontrar los otros dos en el camino. Eso hay que tenerlo en cuenta.
porque muchas veces van como primitos ahí de la mano y siempre quieren estar juntos. No podemos permitir, si ya soy diagnosticada de hipertensión, ya tengo un riesgo de presentar algún infarto o algún problema más adelante. No sumemos más probabilidades. Entonces, controlemos la glucosa, controlemos el colesterol, para eso ya conversamos del tema de la dieta y todo este tema, ¿no? El hipotiroidismo también es un problema importante porque el hipotiroidismo también puede provocarnos una alteración de la presión arterial. Puede elevar la presión arterial y ser un poco más difícil. Aparte que el problema del hipotiroidismo nos lleva a un sobrepeso. Ahí hay que trabajar muy de la mano con los colegas de endocrinólogos para tener un mejor control, ¿no?, de las hormonas tiroideas y que me permita como cardióloga poder controlar más fácilmente el tema de la presión arterial y tener estable a la paciente, ¿no? El tema de la presión arterial, existen varias formas. Si bien es cierto, hemos mencionado que hay una subida, la presión arterial es valores límites, digamos 140 y 90, tenemos que ver que si pueda que yo tenga la sistólica, que es el valor superior, lo tenga normal, pero pueda que solamente está subiendo la mínima. Ese es un tipo de hipertensión arterial. Es la hipertensión arterial diastólica, que es la mínima, la que sube. Sí es posible que exista esa presión. O existe la hipertensión arterial sistólica pura, que solamente el número de arriba sube. Y no el de abajo. El de abajo no sube, doctora, para nada. Solamente sube. ¿Eso está bien, no? No, no está bien. Eso es un tipo de hipertensión arterial. La más común es que suban las dos. Pueden subir la primera solamente, la segunda solamente, o pueden subir las dos. O incluso hay pacientes que durante el día tienen la presión arterial normal y en la noche se suben. Esa es la hipertensión también arterial nocturna. Dice, tengo un silbido en los oídos. ¿Es un síntoma de la presión alta? Sí, habíamos conversado que eso se llama tinnitus. Tinnitus. Es el zumbido como un pito, dicen, ¿no? Lo describen como un pito. Que va permanentemente ahí, o incluso que ni siquiera me deja escuchar bien. Algunas personas mayores lo asocian a un problema del oído. No, doctora, ya estoy perdiendo la audición, entonces yo asumo que eso es por mi oído, pues. No, en medicina no podemos asumir. Tenemos que estar seguros de las cosas. Entonces, si hay un síntoma, hay que comunicarlo al médico para que el médico determine si verdaderamente es por la presión alta o es por el oído, pero hay que saber por qué es. No asumamos. Los sartán, bueno, eso les comenté, depende, los dos medicamentos son para el losartán y enalapril son medicamentos para la presión alta, pero eso depende de la prescripción de su médico. No es para prescribirlo por acá ni para definir en qué situaciones. Habíamos visto acá cuáles son los síntomas de la presión alta. Bueno, la variedad es mucha, va desde cuadros de asintomáticos a cuadros de dolor de cabeza, que es la cefalea, visión borrosa, puede haber sangrado por la nariz, que se llama epistaxis, puede haber el zumbido del oído, que es el tinnitus, puede haber mareos, náuseas, vómitos, incluso hasta pérdida de conocimiento por la presión alta, ¿no? Si soy hipertensa, ¿puedo levantar peso, barrer mi casa o debo de cuidarme? A ver, como hice el acápite desde el inicio, en el mundo hay más de 2 billones de personas hipertensas. La misión que tenemos nosotros es que no es, la ideal es que haya cada vez menos hipertensos,
Pero cuando ya hay hipertensos, lo que tenemos que hacer es cuidarlos y cuidarlos tratando de llevarlos a valores normales. Eso, que una persona sea hipertensa, no es una persona discapacitada. Es una persona con una enfermedad crónica que debe manejar, que debe tomar su medicamento y puede seguir haciendo su vida normal. Puede salir a correr, puede salir a caminar, hacer su ejercicio, puede tranquilamente hacer sus labores de la casa, puede seguir haciendo su vida, no ha quedado discapacitado. ¿Sí? Sí, puede seguir haciendo sus actividades con cuidado, claro, no dependiendo de la edad que tenga, no pretenderá hacer más fuerza de la que corresponde porque puede traerle más problemas de contractura y otras cosas pero digamos, como por la presión arterial misma, ¿no? La presión tienen que tomar su medicación, controlarse y su vida va a continuar. Por eso les decía al inicio, se trata de hacerle frente a la enfermedad y no hacernos de la vista de que no vemos la enfermedad o que obviamos el diagnóstico, ¿no? Dice, amiguita, quedé mal con el COVID. Bueno, el COVID es una de las situaciones que nos ha traído grandes problemas y a la par de la pandemia estamos descubriendo que una de las secuelas que está quedando después del COVID es la hipertensión arterial y las arritmias, por lo menos en la parte cardiológica. Puede que en la parte pulmonar y otros órganos puede que haya más síntomas y más enfermedades, pero desde el punto de vista cardiológico lo más frecuente que estamos viendo en la consulta es la hipertensión arterial y las arritmias por la taquicardia o palpitaciones que están quedando. En realidad, por el tiempo que llevamos y estamos aprendiendo en el camino como todo por esta enfermedad del COVID, pero lo que estamos haciendo es dando medicación para controlar la presión arterial inmediatamente y tratar de regular, llevar a valores normales lo más que se pueda. Por otro lado, estamos viendo que las personas, así como tienen un pulso oxímetro por la situación que se vive, también aprendieron a tener en casa un tensiómetro. Entonces, por eso también estamos descubriendo más hipertensos, ¿no? Que deberían, que hace que, bueno, se controlen y se chequeen y entonces ahí descubrimos que hay más presiones altas, ¿no? Me diagnosticaron hipertensión, tengo 38 años y al subir escaleras siento que se me sale el corazón. Bueno, es que son sintomatologías, habría que ver qué más comorbilidades hay. Sí, la hipertensión lo que tenemos que lograr es que esté dentro de valores correctos, ¿no? Una de cada 2 personas que sabe que es hipertensa realmente logra controlar la presión. Una de cada 2. O sea, estamos en 50%. Que si bien sabemos, en esta población tenemos 50 personas, de las cuales las 50 reciben medicación. Algunos se bajan la dosis porque creen que ya se sienten mejor y todo, y por ende no logran un buen control de la presión. Y el otro 50% trata de seguir las indicaciones como debe ser, y bueno, solamente ese 50% que tiene menos probabilidad de hacer algún evento. Eso de quitarse la medicación o bajarse porque ya me siento bien, es un problema que se repite con mucha frecuencia. ¿Qué, doctora? ¿Sabe qué? El número, como dice 5, y yo antes tomaba de 5 y ahora tomo de 150, o sea, no son puntos comparables por los nombres de los medicamentos. Yo creo que lo que deben hacer es obedecerle a su médico y seguir las indicaciones. Porque si ustedes van por buen camino, es muy probable que su médico pueda retroceder en la cantidad de medicación. Acuérdense de las medidas no farmacológicas. Yo me dedico a hacer mi dieta y correctamente, entonces ya le ayudé con 5 milímetros de mercurio al médico.
Entonces el médico me va a decir, doctor, ya, mire, he bajado bastante mi presión. Bueno, paciente, usted ahora ya no va a tomar 2 medicamentos, ya no va a tomar 3 medicamentos, sino vamos a bajar la cantidad de medicamentos. Eso porque el paciente hizo bien la tarea, porque ayudó, puso de su parte y en el trabajo conjunto médico-paciente se logra un correcto control de la presión arterial. Entonces ahí yo le digo, perfecto, estrellita y siga para adelante, hizo bien su trabajo. Y entonces yo como médico puedo ir retrocediendo, pero no es para que el paciente solo trate de retirarse la medicación. No hagan eso. No hagan eso. Se van a complicar y después se van a lamentar. Acá hay una pregunta que dice si existe la presión emotiva. Temo decirles que no. No existe la presión emotiva. No existe. Lo que pasa es que en los momentos de emotividad, digamos, de estrés, de ansiedad, de emoción, de tristeza, de pena, se nos ocurre tomarnos la presión arterial. Y si recuerdan al inicio de la charla, les comenté el momento, todo la forma como debemos tomarnos la presión arterial es habiendo reposado más o menos de 15 a 20 minutos, no estar bajo una situación de estrés, no habiendo tomado café, no habiendo fumado. Todas esas condiciones me puedo tomar la presión arterial. Claro, bajo esa condición, si ustedes me dicen, bueno, ¿sabe qué, doctora? Me asusté, tuve un problema, me dieron una mala noticia, entonces yo por cautela me tomé la presión. Pero que esa presión se llame, que está alta, se llame presión emotiva, no existe el término. No existe. No es así. Si está alta se llama, bueno, se subió la presión arterial está elevada, no está controlada en ese momento y hay que tomar las medidas que ya hemos venido conversando, ¿no? El de tranquilizarse, tratar de esperar tranquilos 15 minutos, esperemos no desesperar y volveré a tomar la presión arterial para ver si es que ya comenzó a bajar. Si es que ya comenzó es porque yo ya me estoy tranquilizando y mi presión debería volver a sus patrones normales. Si por el contrario sigue subiendo es porque no estoy controlando mi estrés y necesito quizás que actúe o apoye, digamos, un médico, digamos, en la emergencia o que requiera alguna medicación endovenosa. No sé si estamos con el tiempo o todavía podemos seguir, a ver si con algunas preguntas, si me avisan y podemos seguir. Dice, ¿para qué sirve la Doppler color? A ver, existen algunos exámenes que se suelen hacer a los pacientes y entre ellos el examen se llama ecocardio Doppler color, ecocardiograma Doppler color. Y ese examen es como una ecografía que se hace al corazón para controlar, digamos, para tomar medidas del tamaño del corazón, de las paredes, de cómo están las válvulas. Acuérdense que conversamos que si las paredes del corazón están muy gruesas, tengo mayor probabilidad de hacer un infarto. Entonces, para eso lo solicitamos generalmente, para ver si ya hay daño del miocardio o si hay alguna válvula que esté dañada y que me esté provocando alguna diferencial muy amplia entre una y otra, ¿no? Crecimiento auricular izquierdo, eso significa que hay una cavidad del corazón que está un poco crecida y eso tiene que ver con la presión arterial elevada. O sea, es una presión arterial, probablemente ese paciente tenga la presión arterial mal controlada y está haciendo que una cavidad de su corazón ya se dilate. El problema es que si esa cavidad se sigue dilatando va a traer otro problema que se llama arritmias, fibrilación auricular, otros problemas mayores. Tuve preeclampsia a los 29 y soy hipertensa de los 33. Era más o menos lo que les mencioné. Si una paciente ha tenido preeclampsia, lamentablemente las probabilidades que tiene de desarrollar hipertensión son muy altas y bueno, sí le recomendaría que sea muy pegada a la letra,
para evitar problemas mayores a futuro, ¿no? Y hay que controlarse tanto la persona, la paciente como el niño, ¿no? O la niña, el producto. Eh, Tengo acá, me dicen ya un par de minutitos. La verdad que eh, yo les voy a dejar mi correo, si es que ustedes desean escribirme, yo les puedo ir contestando algún número de teléfono o WhatsApp o por correo para irles contestando de repente algunas preguntas rápidas. Si no les prometo recetas como lo he hecho, como les he indicado hoy día, porque no me parece a la distancia hacerlo así, pero sí despejar de repente algunas dudas. Solamente recordarles y decirles ya en estos 2 últimos minutos que la hipertensión arterial es un problema serio, es un problema que acarrea muchas complicaciones, pero que también debemos saber que es una enfermedad que se puede controlar y se controla primero enfrentando, o sea, conociendo cuáles son tus números reales, no enmascarando, no. ¿Cuáles son tus números reales? Luego, haciendo caso en mi dieta, con mi medicación, tratando de hacer mi ejercicio, las medidas que corresponden para ayudar con compartir, digamos, el trabajo a la par con el médico. El médico se encarga de dar los tratamientos farmacológicos, las pastillas, y el paciente trata de hacer la parte no farmacológica, y en conjunto podemos llegar a un buen puerto. El paciente no tendrá complicaciones o tendrá menos probabilidad de complicaciones si es que se cuida, si es que hace caso, si es que baja de peso, si es que hace su dieta, si es que controla sus alimentos, en fin. En realidad esta es una enfermedad y que merece un control, ¿no? No es controlarse una vez cada 3 años o una vez al año, no. Yo le sugeriría que el control tiene que ser más continuo, digamos, por este tema de la pandemia le decimos a los pacientes que vengan cada 2 o 3 meses para poderlos ver que están yendo bien y sigan para adelante. Pero si el paciente se pierde por 2, 3 años, nos es más difícil poder hacer un seguimiento. Solamente les puedo decir, contrólense, traten de llegar a las metas correctas. Si ustedes notan en sus controles de presión arterial que no están llegando sus números, visiten a su médico, al médico internista, al médico general, al cardiólogo que quieran, pero visítenlo. Y díganle, por favor, yo quiero llegar a un número correcto para evitar las complicaciones para adelante. Es la única forma de evitar que tengan problemas mayores. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos podamos tener otra oportunidad para poder charlar un poquito más. Y ha sido un gusto. Soy la doctora Lourdes Campos y muchas gracias por haberme acompañado.